Estamos con el doctor Carlos Cuartas Quiseno, un dirigente con visión de país, un hombre que tiene una visión novedosa de lo que Colombia requiere. ¿Cuál es su perspectiva frente a lo que vive Colombia, frente a lo que se presenta, frente a la actual situación de esta sufrida patria? William, primero muchas gracias por invitarme a este espacio tan querido por todos. Y Antes de continuar, usted fue candidato a la vicepresidencia de la República, sí, señor. un hombre joven, con un conocimiento vivo de los problemas macro, no solamente de Colombia, sino del mundo, por su recorrido, por su conocimiento y por su experticia por todos los caminos por los que ha pasado. Por eso me encanta traerlo hoy aquí, para que nos hable de su visión de Colombia Muchas gracias. y que nos haga ese diagnóstico que nos hace tanta falta. Pues sí, yo después de las elecciones hay un nuevo gobierno y me he dedicado nuevamente a pensar en el país y no en qué hace o qué no hace necesariamente el nuevo gobierno, porque algo que le ha faltado para mí a los dirigentes que han estado durante todos estos últimos años es que en sus manos estaba el presente y el futuro, obviamente, del país. Hablo de dirigentes que son los empresarios, son los políticos, todas las personas que han tenido la capacidad de tener injerencia en Los que han tenido la responsabilidad de Colombia en sus manos. una responsabilidad. Y se nos olvidó de pronto que el mundo cambió. Hoy los jóvenes se dan cuenta que diferente a como nos tocó a nosotros, en donde cada trabajo había que hacerlo primero antes de pasar al otro, cada nivel había que pasarlo para ir llegando eventualmente a hacer una carrera en una empresa, en fin, que todo era difícil y lento. Resulta que hoy en día la nueva economía, por ejemplo, le demuestra a los jóvenes que se puede ser perfectamente rico de una forma rápida, no fácil. Fácil nunca, y todos sabemos en Colombia que eso tiene una connotación muy negativa. Pero los ecosistemas de innovación y tecnología que tienen los países desarrollados, como lo puede uno vivir en California, en Estados Unidos, hace que un joven que tenga una idea bien bonita y novedosa y rápidamente sea capaz de aplicarla, se la pueden comprar, inmediatamente se vuelve lo que llaman un unicornio, que son empresas de $1.000 millones. Entonces yo pienso que se nos ha olvidado en Colombia, en el que el joven no tiene que seguir ese camino tan largo porque la economía cambió y deberíamos haberle dado, por ejemplo, todas las herramientas. Otra crítica que yo tengo es el colombiano en sí. Pedimos permanentemente cambios a nuestros dirigentes, a los políticos, y se nos olvida primero es cambiar nosotros. Yo siento que el colombiano se ha venido acostumbrando a esa corrupción que se ha venido dando a todo nivel y está permeándolo todo. Yo ando muy preocupado con eso y yo pienso que los colombianos primero debemos cambiar como sociedad. Debemos pensar en unirnos. Sí. Debemos pensar en cómo hacer para que volvamos a tener unos valores que realmente sintamos que es lo que necesitamos. Me explico. Yo paro en un semáforo para dejar pasar unos peatones y lo primero que hace el de atrás es pitarme porque no estoy pasando en el semáforo en verde, pero está pasando un hermano colombiano, un ciudadano, y la gente entonces aprendió como a correr. Tenemos un corridito en las cebras y en los semáforos vergonzoso, porque sabemos que si no hacemos eso nos van a pisar. Entonces ese tipo de cosas tenemos que cambiarlas en Colombia, tener esa solidaridad por el hermano colombiano, unirnos, tener una noción de país, de nación. Nos han venido dividiendo en cómo nos diferenciamos y no en una unidad para poder salir adelante, y también me explico. Hoy nos diferencian por sexo, por sexos, pero además por gustos sexuales o por color de la piel o por si no somos taurinos o no taurinos, buscando cómo nos diferenciamos. Yo ya estoy que busco un grupo de apoyo para los que no está cayó el pelo,
porque nos sentimos discriminados y no nos sentimos tenidos en cuenta en la sociedad. Suena ridículo, pero es que a ese ritmo vamos, diferenciándonos por todo, en vez de decir, primero que nada, somos colombianos, pertenecemos a una nación, queremos salir adelante, y cómo nos unimos, pero al paso que vamos, la nación como la conocemos, para mí, se está destruyendo. Usted en 1994 hizo una conferencia premonitoria, creo que fue en EAFIT. Recordemos esto. En esa época yo empecé a ver cómo teníamos unos problemas enquistados en la sociedad, muy ligados en su momento al narcotráfico, la sociedad antioqueña sufriendo y padeciendo de este flagelo que venía desde la época que conocemos de Pablo Escobar y demás, y me empecé a dar cuenta de ese, me perdona la palabra, pero es como un importaculismo de la gente sin pensar en la sociedad o en qué le deparaba al país, cada uno solamente mirándose a sí mismo, los empresarios solamente dedicados a sus empresas, sin importar qué pasaba en la sociedad, un divorcio entre el Estado, la academia y la empresa. Y esto a mí me puso a reflexionar desde esa época. Y yo comencé a hablar y a hacer charlas en la universidad. Y me acuerdo, como usted lo menciona, me prestaron el auditorio Fundadores, se llamaba. Y yo hablaba ya en el auditorio y le decía mucho a mis compañeros que éramos unos privilegiados por estar en una universidad privada, por lo que nos había dado la vida y en un país como Colombia. Y les decía, piensen un segundo lo más egoísta que puedan, lo más egoísta que puedan. Ese egoísmo que permitiera solamente pensar en lo que tienen. Recuerdo como si fuera ahora, cuando en 1994 usted se dirigía a los estudiantes en EAFIT y hacía una especie de pedagogía sobre lo que estaba ocurriendo en esos momentos. ¿Qué quería usted para Colombia? ¿Qué estaba buscando? Y comenzó una carrera fulgurante en su vida, porque para nadie es un secreto que ahí empezó todo. Cuéntenos, Sí. Cuéntenos bien. Sí, lo recuerdo como si fuera hoy y con mucho orgullo porque son momentos en que uno es joven y pues, todo el mundo pensando como más en fiesta y cosas, ¿Sí? pero eran momentos muy delicados del país. Veníamos de este tema del narcotráfico y yo empiezo a detectar. Sí, a Pablo Escobar llevaba, ¿qué? 4 años o 3 de haber, de que le hayan pedido los bajos. Así es. Y entonces imagínese que yo empiezo a detectar ese divorcio entre la academia, entre el empresariado y entre la política. Sí. Yo veía que no se hablaban. Y yo decía, pero ¿quién está pensando en la ciudad? La En ese momento? academia, el empresariado Y la política. y la política. Yo empiezo a notar que cada uno iba por su lado y yo me dedicaba mucho a leer en esa época también. Y yo decía, pero ¿dónde está como la articulación? Y empiezo a ver el país descuadernado. Tuve unos viajes que me abrieron los ojos por fuera de las ciudades y empecé a detectar unas cosas que a mí no me gustaron. Y yo empiezo a hablar en la universidad, en algunos escenarios, en algunos salones, los profesores comienzan a decirme, venga, hable con sus compañeros y hasta llegar a que me prestaran el auditorio Fundadores en la Universidad de AFIT, una universidad que no era política, no se hablaba de nada de esto. Y yo le mencionaba a la gente, yo le decía, mire, vamos a pensar lo más egoísta que podamos. Sí. Yo le decía a mis compañeros, somos unos privilegiados por estar en una universidad privada, en un país como Colombia, la mayoría perteneciente a familias empresarias o de altos cargos de pronto en empresas antioqueñas, en fin. Y les dije, piensen lo más egoísta que puedan, piensen solo en ustedes. Les daba 10 segundos y les decía, ahora piensen en todo lo que tienen a su alrededor y que no lo van a poder disfrutar el día de mañana si en este país no se toman algunas medidas. Pues lamentablemente están sucediendo cosas parecidas a lo que se vaticinó de alguna manera, porque permanece el divorcio entre la clase empresarial, el divorcio con la clase política, la sociedad en general, cada uno haciendo lo suyo, y no nos estamos mirando como nación. La academia, ni se diga, como lo mencioné. Entonces, yo considero que si queremos cambiar este país como todo lo quisiéramos, porque lo anhelamos pero no lo estamos trabajando,
Tendría que ser una especie de pacto en donde vamos a decir, venga, somos hermanos colombianos, queremos lo mejor para el país, vamos a pensar como nación, vamos a unirnos, somos supremamente desunidos. Y eso para mí es lo que puede lograr a cambiar, a respetar lo público, a respetarlo porque es de todos y es el inicio de acabar o de ir acabando con lo que es hoy por hoy esa corrupción que nos está carcomiendo el país. Ese irrespeto por lo público, ese pensar que se llega a un cargo para acabar con él. El que vuelvan a nutrirse el Congreso de la República, por ejemplo, con personas que realmente amen y quieran lo mejor para el país. Eso para mí es la visión que tengo de que deberíamos arrancar por ahí y no dedicarse a la crítica al gobierno de turno, porque es que se perdió además el respeto por la dignidad. El que llega a ser alcalde, presidente, se dedican a atacar los perdedores inmediatamente el otro día, a no dejarlo gobernar, porque simplemente llegó otra tendencia. Preguntémonos más bien es por qué llega otra tendencia política, y de pronto no la que nosotros quisiéramos, y de pronto qué fue lo que hicimos mal, para que la gente haya votado por otra. Eso para mí merece como que nos concentremos a estudiarlo, a analizarlo, y que los colombianos dejemos de estar ahorita dedicados, por ejemplo, solo a marchas, a criticar. Más bien, ¿por qué no nos organizamos? ¿Por qué no buscamos en qué nos estamos uniendo y que se formen partidos políticos fuertes? Y no ahorita todo el mundo, a raíz de estas crisis, le dio a todo el mundo por lanzarse por firmas. Hay 19 candidatos a la alcaldía de Medellín. O sea que eso es una 19. Una locura. Significa que habría 19 formas de ver o de hacer algo por Medellín. Yo no creo. Yo considero que habrán 3 o 4 formas diferentes, con ciertos matices, de buscar lo mejor para un país, para una ciudad. Pero ese desorden es lo que nos está llevando a esa crisis actual para mí, de valores y de todo. Estamos siendo atacados por esa Agenda 2030. No nos damos cuenta que busca precisamente acabar con las naciones, con las fronteras y organizarnos por una cantidad de criterios. Por ejemplo, sexos, para mí nomás hay 2. Preferencias sexuales habrán en las que no me quiero meter, cada cual que las tenga. Pero ahora nos quieren vender que hay 15 sexos y una cantidad de cosas muy extrañas, yendo como contra la naturaleza o yendo contra los valores. Yo siempre he creído en que la familia sigue siendo el núcleo de una sociedad, creo en la libertad, en la autoridad, en la justicia, en el orden, en el empresarismo. Todo esto para mí, pero es mi creencia, pueden haber otras que no. Pero ¿por qué no los que piensan como pensamos nosotros o los otros como piensan? ¿Por qué no se aglutinan y creamos unos partidos bien fuertes para saber el que llegue hacia dónde va a llevar esta nación? Pero hoy yo no sé para dónde vamos. Nosotros antes éramos los colosos del norte para nuestros vecinos del Ecuador. Y hoy las cosas están al revés. Sí, señor. Ahora se habla de los colosos del sur, porque el Ecuador, el país, nos lleva kilómetros de ventaja. Nuestra costa pacífica está perdida, la de Colombia. ¿A qué se debe eso? Yo considero que nosotros venimos caminando un camino desde la Constitución del 91, en donde confundimos las cosas. Confundimos, por ejemplo, tener en cuenta las comunidades, que me parece lo más sano del mundo a la hora, por ejemplo, de hacer una obra. Lo confundimos con permiso de la comunidad. O sea, ¿para qué los gobernantes si la comunidad es la que va a decidir sobre la importancia o no de una obra, por ejemplo, de infraestructura como una vía, un puerto, un hotel? Eso lo aprovecharon los políticos de turno para manipular, y los ilegales. En Colombia el problema es que estamos siendo un país que lo cogieron los ilegales y lo están manejando. Toda la costa pacífica colombiana yo creo que es el hazmerreír de todo el Pacífico, porque desde la frontera colombiana hacia abajo, hacia la Patagonia, todo, hacia Chile, mejor dicho, sí, y abajo donde se junta con la Patagonia, todo está desarrollado, con playas, infraestructura, y aquí nada. Puertos, y lo nuestro es una selva impenetrable, que es el nido de los grupos ilegales para poder sacar la coca, la minería ilegal, haciendo tala, acabando con la naturaleza, acabando con los ríos, y son las exportaciones ilegales que además no le dejan $1 de aporte al país. Entonces,
nos hemos dejado vender ese cuento para que quedemos en manos de unas mafias que se quedaron con todo el Pacífico colombiano, con ese gran desarrollo que pues, deberíamos tener. Deberíamos tener ese Pacífico lleno de puertos para tener un intercambio comercial con Asia, con el mundo entero. Y Colombia es el único país de toda la región que no fue capaz. No somos capaces de hablar de una vía a Leticia. ¿Por qué? Porque es una defensa, porque habrá que cortar evidentemente unos árboles e impactar de alguna manera, pero es que el impacto más grande de lo que está sucediendo hoy, están acabando con la selva amazónica los grupos también ilegales, haciendo minería, ganadería ilegal, tala de árboles, van a acabar con todo mientras nos quedamos nosotros en discusiones santanderistas viendo qué hacemos. Entonces a mí me preocupa que Colombia, mientras nos ponemos a hacer ciertos debates, estamos siendo un país que nos quedamos atrás, no desarrollamos nuestras riquezas naturales, nuestra posición geopolítica y estamos perdiendo el año. Nos hemos aislado del mundo. Así es. Para que hablemos claro, Colombia entera está viviendo la peor de las crisis de que se tenga historia. Y no lo creímos. O sea, estamos creyendo que eso es lo que debemos vivir. O sea, el colombiano está acostumbrando a eso, a que el Pacífico no se toca. Yo vengo, como mencionas, de Ecuador, yo vi ver ese crecimiento de una ciudad como Manta, uno ver Guayaquil. Guayaquil es el equivalente a Buenaventura. Y Guayaquil es la ciudad más próspera del Ecuador. O sea, Buenaventura debería ser la ciudad más próspera de Colombia, llena de puertos, de industria, de camaroneras, toda la costa desarrollada. Y nosotros una selva impenetrable, con solo un puerto que sabemos todo lo que sucede allí. Buenaventura debería ser una de las principales ciudades de Colombia y por ende de Sudamérica. Y sabemos lo que es. Que Buenaventura pudo haber sido divinamente la capital del Pacífico, la capital del Valle, para que hablemos claro. La industria pesquera nuestra totalmente... A ver, si bien no tenemos un fenómeno como la corriente de Humboldt que llega justo hasta casi hasta Tumaco nomás, pero podríamos tener una industria pesquera en ese sector, por ejemplo, bien desarrollada, no la tenemos, mientras que apenas se pasa la frontera, una industria pesquera espectacular comenzando en Ecuador y de ahí hasta Chile. No tenemos nada de esto porque hemos venido caminando este camino y nos venimos empobreciendo sin darnos cuenta. Entonces el colombiano tiene que reaccionar. Unámonos como colombianos diciendo, venga, queremos de una nación próspera, es que es lo que nos merecemos. Mientras tanto no lo hacemos y nos dedicamos a pelear entre nosotros. Somos el único país que tiene las guerrillas que tiene. Somos el único país que definitivamente estamos en una guerra intestina hace mucho tiempo porque no sabemos lo que queremos. Yo llamaría al orden a todos los dirigentes de este país, dejemos ya la bobada. Decidamos que este país sea una nación próspera, grande, la mejor de Sudamérica. Tenemos todo para hacerlo. Pero aquí nos fascina es darnos entre nosotros. Como se pueden dar cuenta, este hombre tiene idea de todo lo que dice, conoce el tema, lo sabe explicar. ¿Usted qué haría por Medellín en caso tal de que fuera candidato a la alcaldía? Para que hablemos claro. Sí, bueno. A ver, sí me vienen diciendo, y no es la primera vez, desde que hice ese ejercicio en el 94, y yo le voy a decir una cosa, a mí me fascinaría, evidentemente yo quisiera ser, contrario a como dicen los políticos, que todo el tiempo son no y después terminan en que sí. No, sin estrategias y sin nada, yo le digo, a mí nada, sin cálculos, nada. Que eso es parte de lo que tiene este país tan revolcado, que es que nadie dice la verdad, no, nos da mucha dificultad hablar las cosas con claridad. Si fuera nombrado, yo le diría a usted, ¿dónde le firmo? Porque yo sería feliz y sería un sueño hacer algo por mi ciudad. Lo he estudiado, me ha fascinado, quisiera que fuera como un laboratorio de esto que acabo de mencionar como país, unir a todas las personas a decir vamos a sacar a una ciudad adelante, volvamos la ciudad nuevamente, orgullo de un país, pero de una región, todos jalando para el mismo lado. Pero hacer política en Colombia precisamente está tan complicado, tan difícil, irse uno a pelear con una cantidad de candidatos, que además el debate no va a ser el de las ideas, porque a mí me fascinaría ganármelo diciéndole, mire, yo quiero proponer esto por la ciudad, quiero crearla simplemente que sea un centro de innovación y tecnología, para que la volvamos a los jóvenes de Antioquia, ponerlos rápidamente a que sean ricos. Es que no nos puede dar miedo hablar en ese lenguaje. Uno sí puede ser
La riqueza sí se puede hacer de forma rápida hoy en día con las nuevas tecnologías, darles ese ecosistema a los jóvenes, crear cultura nuevamente como la cultura metro, la cultura que había en Medellín, porque esa cultura y ese amor propio es el primer antídoto contra la corrupción, porque cuando uno quiere lo de uno, no deja que nadie la toque. Y eso es lo que a mí me fascinaría hacer en Medellín, nada más, el resto son promesas y una cantidad de cosas que eso simplemente administrar una ciudad como administrar una empresa como lo que yo hago. Pero claramente no están las condiciones dadas para un debate de esa altura y allá me imagino que va a pasar lo que pasa en Colombia y es ver cómo se dedican a matarse y a acabarse los unos Qué a los otros. tristeza. Doctor Carlos, gracias por estar hoy aquí. No, yo feliz, muchas gracias. Fue un honor Placer. inmenso. Muchas gracias, el honor es para mí.